La muerte de Jacob marcó el final de una era de relativa estabilidad para los hijos de Israel en Egipto. Durante sus últimos días, Jacob había sido un vínculo entre su familia y las autoridades egipcias, gracias a la posición privilegiada de su hijo José, quien ocupaba un lugar destacado en la corte del faraón. Los israelitas vivían en Gosén, una tierra fértil donde habían prosperado como pastores y agricultores. Pero ese tiempo de calma y abundancia no duraría para siempre. Con el paso de los años, después del fallecimiento de José y de su generación, un cambio oscuro se produjo en Egipto. Un nuevo faraón ascendió al trono, uno que no conocía a José, como señala la Biblia en Éxodo 1:8. Para este faraón, los hijos de Israel dejaron de ser aliados y comenzaron a ser percibidos como una amenaza. Eran un pueblo en crecimiento, fuerte en número y unidad, y el faraón temía que, en caso de guerra, podrían aliarse con los enemigos de Egipto y poner en peligro su gobierno. La aflicción no llegó de inmediato, pero sí se instaló gradualmente. Los israelitas comenzaron a ser tratados no como residentes, sino como prisioneros de un sistema cruel. Sus días de pastoreo fueron reemplazados por arduas jornadas de esclavitud, construyendo ciudades como Pitón y Ramsés, los almacenes del faraón. La Biblia narra que su trabajo era agotador y que eran obligados a trabajar con dureza, aplastados por los látigos y las órdenes implacables de sus capataces. Lo más doloroso no era solo la carga física, sino la sensación de abandono. Este pueblo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, tenía una promesa de Dios, una tierra propia, bendición y abundancia. Pero en esos momentos sombríos, cuando los hombres se desmoronaban bajo el peso de los ladrillos y las mujeres lloraban por el futuro perdido de sus niños, esa promesa parecía imposible de alcanzar. ¿Había Dios olvidado a su pueblo? A pesar de la desesperación creciente, la vida continuaba en las familias israelitas. Se contaban las historias de sus patriarcas, del pacto eterno con Abraham y de la fidelidad de Dios a su bisabuelo Jacob. La esperanza, aunque débil, permanecía como un susurro en el corazón de algunos ancianos que recordaban las palabras de José: Dios ciertamente los visitará. Entretanto, el faraón cada vez se preocupaba más por la expansión de este pueblo. Buscó estrategias más brutales para controlar su número, aumentó la carga de trabajo y finalmente decretó una orden que haría temblar a los hogares israelitas: la muerte de cada niño varón recién nacido. A pesar de este decreto, algunas mujeres valientes como las parteras Sifra y Pua se arriesgaron para salvar vidas, desafiando la autoridad del rey. Este periodo, previo al nacimiento de Moisés, fue uno de los capítulos más dolorosos en la historia del pueblo de Israel. Pero en medio de la aflicción estaba gestándose algo más grande: la preparación para su liberación. Aunque desconocido para ellos, el Dios de sus padres seguía trabajando detrás de las cortinas de su sufrimiento. Desde lo profundo de su esclavitud, los clamores de los israelitas se elevaron al cielo, y su Dios estaba escuchando. La redención estaba por venir, guiada por un líder que nacería en medio de la opresión y las aguas del río, un niño llamado Moisés. Pero hasta que ese día llegara, los israelitas se aferraban a lo único que les quedaba: la fe en que aquel que había prometido también cumpliría.